Y precisamente cuando soñamos, la información que se revela en nuestros sueños es una información diseñada por nuestra mente para hacernos crecer. Y es muy curioso porque la simbología de los sueños tiene mucho que ver también con la simbología del inconsciente colectivo. Es decir, que son símbolos universales. Y es muy curioso porque en todas las culturas del mundo estos símbolos se repiten. Yo sé que eso existe, que hay personas que tienen conexión con fallecidos, pero desde la psicología yo no entro en estos temas. Y lo respeto y me parece muy interesante y ojalá se pudiera conectar con las personas. Hay una teoría de los niveles vibracionales del Dr. Hawkins. ¿Y qué significa vibrar en negativo? Pues que usamos nuestra propia energía para estar en ese estado emocional, como puede ser la vergüenza, la culpa, el deseo, el orgullo. Y al usar nuestra propia energía acabamos agotados, estamos siempre cansados, sin energía, incluso podemos llegar a enfermar. Hola, bienvenidos un día más a Tu Batalla Interna. Hoy tenemos a una invitada muy especial que es Rosa, que vamos a interpretar los sueños para todos los amantes, los niveles de conciencia. Ella es escritora. Rosa, bienvenida. Hola, muchas gracias. Para las personas que no te conozcan, Rosa, ¿quién es Rosa? Bueno, yo soy psicóloga y escritora y mi misión es acercar la psicología a las personas a través de los libros. ¿Por qué los libros? ¿Por qué he elegido este medio? Porque pienso que la psicología ha evolucionado muchísimo a nivel académico, hay muchísimos estudios, hay mucho conocimiento sobre cómo funcionamos y muchos recursos que podríamos aplicar a nuestra vida, pero no se están aplicando, no se está usando todo esto que conocemos. Entonces, bueno, a través de los libros yo pretendo que la persona simplemente cuando le llegue uno de mis libros pues pueda aplicar temas fundamentales que creo que son muy necesarios. El libro es algo muy amable con la persona, cada persona elige cuándo lo lee, cómo lo lee, a su ritmo, es personalizado y es una herramienta que yo creo que es muy, muy positiva y muy fácil de usar. Yo creo que algo que le va a interesar mucho es saber por qué empezaste en el mundo de la escritura, ¿no? ¿Cómo empezaste? Si fue una inspiración tuya desde tu infancia, ¿cómo nació esa pasión? Siempre explico una anécdota sobre esto porque yo hablo de las creencias limitantes, ¿no? Y yo tenía una creencia limitante que era que a mí no se me daba bien escribir. Desde pequeña alguien me dijo en algún momento que yo sí que tenía dones pues, para el arte, dibujar, y esto tenía permiso para hacerlo, pero la escritura no. Alguien me dijo, yo no recuerdo cuándo, que no se me daba bien escribir y esto yo me lo creí. Y esta creencia pues, me ha acompañado prácticamente toda la vida. Y nunca he intentado escribir porque no pensaba que se me podía dar bien. De manera que en el momento que yo también hago mi trabajo personal, me doy cuenta de que los límites hay que cuestionarlos y empecé a escribir y justamente he encontrado mi vocación en la escritura. Algo que si no hubiera trabajado en mis creencias, nunca habría conectado con esta vocación, con este propósito. Y en este sentido animo a las personas a que cuestionen quiénes son y que cuestionen aquello que piensan que no se les da bien, porque a lo mejor ahí está escondida su vocación y es algo que es precioso cuando lo encuentras y vale mucho la pena. Es algo muy curioso porque se suele decir que de pequeño o no te gustaba escribir o no te han apoyado y veo que en tu caso hubo este cambio, ¿no? Pero hubo algo que detonase este cambio porque normalmente, como aquí bien sabes, en batalla interna, a veces las batallas hacen un cambio en nuestra vida. No sé si tú has tenido un cambio en tu vida que haya detonado esta Rosa que conocemos a día de hoy. Yo creo que esto es lo que llamamos el despertar de la conciencia, ¿no? Y si quieres ya entramos en materia, ¿no? Nosotros desde la infancia nos construimos un personaje a medida de lo que nos van diciendo que somos, que se nos da bien, que valemos, y con eso construimos nuestra personalidad. Esta personalidad está muy influenciada por la infancia, por lo tanto es una personalidad construida según lo que hemos vivido. Esta máscara, esta persona, es lo que tú crees que eres. Entonces, mientras vives pensando que eres esta persona, no hay un cambio en tu vida, no hay una batalla, porque tú vives de acuerdo a lo que crees que eres y lo que puedes hacer. Por lo tanto, vas haciendo. Pero llega un momento en el que hay cierta inquietud, en la que quieres saber más de ti, que quieres buscar
cuál es tu vocación, hay insatisfacción emocional, no te sientes plena, no te sientes bien. Y en este romper con este personaje es donde surge, ¿no?, esta información adicional de quién eres, ¿no? Hay tres grandes niveles de consciencia: el prepersonal, el personal y el transpersonal. El nivel de consciencia prepersonal es la infancia. Lo que nos pasa en la infancia va a determinar quién seremos como persona. En la adolescencia, que formamos la personalidad, entramos en un nivel de consciencia personal, y es el nivel de consciencia en el que tú estás de acuerdo con tu personaje y sigues lo que tu personaje te dicta. Pero cuando haces un trabajo de crecimiento personal y empiezas a indagar y rompes con tu personaje, entras en un nivel de conciencia más elevado que te permite conectar con tu esencia. Y en el conectar con tu esencia, tú ya no estás limitado o limitada a ser quien te dijeron que eras en la infancia, sino que puedes elegir quién quieres ser. Y ahí viene la experimentación, ahí viene indagar, retarte a cosas que nunca habías probado a hacer porque pensabas que no podías. Y en ese nivel de conciencia transpersonal es donde hay un despertar, ¿no?, de nosotros, de nuestra conciencia. Y ahí es donde nos podemos desarrollar plenamente como personas. En un nivel de conciencia personal no podemos ser quienes somos en esencia. Y lamentablemente la mayoría de las personas que conocemos hoy en día están en un nivel de conciencia personal. Me parece muy bueno lo que acabas de comentar. Y sé que muchas personas están pasando por un momento y una batalla interna. Ahora entraremos en el tema de la conciencia, pero me gustaría antes, que muchas personas nos lo han pedido también, es la interpretación del sueño. ¿Qué quiere decir un sueño? Es un tema muy interesante porque cada día soñamos, pero cada día de alguna manera ignoramos estos sueños y seguimos con nuestra rutina, con nuestra vida. Y precisamente cuando soñamos, la información que se revela en nuestros sueños es una información diseñada por nuestra mente para hacernos crecer, para hacernos despertar, precisamente lo que hablábamos, ¿no? Para dar ese cambio de mentalidad que la mente, inconscientemente nosotros sabemos que queremos hacer ese cambio, pero la mente consciente es como una madre sobreprotectora que no quiere que cambiemos. La mente consciente piensa que si somos los mismos de siempre, si continuamos igual, aunque haya un poco de sufrimiento, eso es más seguro para nosotros. Es como que quiere nuestra supervivencia. Es como esa madre sobreprotectora que no quiere que su hijo salga a la calle por si hay algún peligro, ¿no? Pero ahí no está el crecimiento personal. Si nos quedamos en una zona segura, si no salimos, si no experimentamos, no vivimos plenamente, y hemos venido aquí a desarrollarnos, ¿no?, a desplegar nuestra conciencia. De manera que nuestra mente consciente, que es la que domina durante el día, durante nuestro día a día, cuando sabemos que estamos aquí y pensamos normalmente, pero por la noche, en los sueños, es cuando nuestra mente inconsciente se escapa de los mecanismos de defensa y nos envía esos mensajes. Entonces yo siempre digo y recomiendo anotar los sueños, hacer un trabajo de interpretación de sueños, buscar los significados, porque es un trabajo de crecimiento personal muy interesante. La información para nuestro crecimiento personal la tenemos nosotros y la podemos conseguir directamente de nuestro inconsciente a través de los sueños. Ahora que hablas del inconsciente, ¿cómo influye en nuestros sueños realmente el inconsciente? Yo siempre digo que la mente inconsciente, cuando detecta que nosotros estamos preparados para asimilar una información, es cuando nos la lanza. Y esto lo equiparo a por ejemplo, cuando éramos pequeños, que creíamos en los Reyes Magos, ¿no? Entonces, poco a poco, a partir que íbamos creciendo, nos íbamos dando cuenta que había cosas que no cuadraban, ¿no? Qué raro que mis padres el día antes de los Reyes Magos se van a comprar toda la tarde. He visto ahí un papel de adornar un regalo, ¿no? He visto pistas que me están dando la mente, pero que no quiero interpretar que realmente son los padres los reyes. Y en ese no querer hay como un tiempo en el que sabemos cosas pero no las reconocemos. Y lo mismo sucede con las personas, ¿no? Las personas inconscientemente sabemos ciertas verdades. Por poner un ejemplo más serio, pues que estamos con nuestra pareja pero no estamos bien y que a lo mejor deberíamos separarnos de esta pareja, pero es demasiado doloroso para nuestra mente consciente
y lo escondemos. ¿Esto qué pasa? Que en los sueños sí que sale, ¿no? Entonces ahí vienen sueños extraños que no acabamos de entender, pero cuando los interpretamos vemos muy claramente que en el sueño nos está diciendo que hay algo que no funciona y que necesitamos romper con eso. Porque cada día soñamos, es una de las cosas que las personas muchas veces se cuestionan, si cada día soñamos y si somos capaces de recordarlo siempre. La primera pregunta que surge siempre que hablamos de sueños es la típica persona que viene y dice, es que no, yo no sueño. Realmente todas las personas deberíamos soñar cada noche. Lo que pasa es que no tenemos una buena higiene del sueño. Entonces ahí sí que hay que cuidar los horarios, las rutinas de sueño, los aparatos electrónicos en la habitación, la oscuridad, el sonido. Y si no continuamos sin soñar, a lo mejor pues hay algún problema de otro tipo, ¿no? Más físico, entonces eso habría que mirarlo. Pero de forma normal y como debería que ser, sí que tendríamos que soñar cada noche. ¿Qué determina que lo recordemos o no? Lo que lo determina es el momento en que nos despertamos, en la fase del sueño en que nos despertamos. Por lo tanto, eso también, si tenemos una buena rutina y cada día nos despertamos a la misma hora, el sueño sí que lo recordamos. Y algo muy importante también es que solamente al despertarnos deberíamos anotar el sueño, porque solamente que vayamos al baño ya se pierde como el 90% de la información. Entonces es como que la mente consciente en el momento que despierta ya toma el control y empieza a borrar, ¿no? Empieza a limpiar todo lo que ha pasado. Entonces es interesante tener una libreta en la mesita de noche y solamente despertarte, tener la rutina de anotar. Es decir, tiene que haber la intención, ¿no?, de intentar recordar, pero muchas personas se pueden llegar a cuestionar el por qué yo tengo que recordar mis sueños, ¿no?, que es otra de las cosas que suelo ver. ¿Por qué crees que deberíamos de hacer este ejercicio para poder recordar nuestros sueños? ¿Cómo nos puede ayudar? Bueno, esto, quien quiera hacer un crecimiento personal, recordar los sueños es una información muy valiosa que tenemos. Entonces, no es obligatorio para nadie, pero sí que es aconsejable porque si hemos venido a este mundo y tenemos esta vida, es para desarrollarnos completamente, ¿no? Tenemos un gran regalo que es la vida y esto conlleva una gran responsabilidad. Y la responsabilidad, pienso yo, que es dar nuestro máximo potencial y desarrollarnos lo máximo que podamos, ¿no? Por lo tanto, si existen los sueños y es un mecanismo que tenemos como humanos, yo creo que vale la pena aprovecharlo. Que es totalmente voluntario. También digo que es como hacer ejercicio, ¿no? Al principio no recuerdas los sueños, te cuesta mucho escribirlos, te cuesta mucho ver la simbología que hay detrás, pero a medida que practicas es como hacer ejercicio, ¿no? Vas haciendo músculo y te vas acostumbrando. Y a medida que tienes la intención de recordar los sueños y de anotarlos, interpretarlos, el acceso es mucho más fácil también. Es como que vamos ampliando, ¿no?, esa capacidad que tenemos que a medida que la practicas, pues la vas haciendo más propia, ¿no? Dominas más esta información. Muchas personas se preguntan que cuando dormimos, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde vamos? Es decir, ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí hay muchas historias y hay muchas interpretaciones. Yo no tengo las respuestas, ¿no? Pero para mí es un proceso de la mente, ¿no? Y yo como psicóloga, lo que hemos estudiado en la carrera y lo que la ciencia nos dice es que son impulsos eléctricos que la mente sigue ahí, pero está como en el plano inconsciente, ¿no? ¿Qué pasa con la mente inconsciente, que tampoco se conoce tanto? Que su lenguaje son los símbolos. Entonces, no podemos pretender que los sueños sean un lenguaje como el que estamos hablando ahora, ¿no? Con palabras que se entienden, con argumentos con lógica, con el factor del tiempo también, que en el sueño no es el mismo que en la realidad, ¿no? No hay un tiempo real. Entonces, son otras normas las que rigen los sueños. Es como otro tipo de lenguaje conectado con el inconsciente colectivo, y ahí entraríamos en otros temas. El lenguaje del sueño, ¿cuál sería? Digamos, para que las personas se puedan poner un poquito en contexto. El lenguaje de los sueños es simbólico. Y es muy curioso porque la simbología de los sueños tiene mucho que ver también con la simbología del inconsciente colectivo. Es decir, que son símbolos universales.
Y es muy curioso porque en todas las culturas del mundo estos símbolos se repiten. Esto nos demuestra, ¿no?, como decía Carl Jung, que tenemos un inconsciente colectivo, hay una información más allá de la persona que es de la especie humana. Entonces son símbolos que a mí me apasiona este tema porque tanto en el arte como en los sueños, como en muchas disciplinas, vemos cómo se repiten en diferentes épocas y culturas la misma simbología y muy exacta, ¿no? Hay una información de nosotros más allá de nosotros. Y también es algo que vale mucho la pena descubrir, ¿no? Es como cuando algo te atrae mucho, un tema, una idea, es porque de alguna manera necesitas entender qué está pasando con ese tema. Y en los sueños aún es más evidente porque se te está revelando directamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay mucha información que podemos investigar. Sí, yo he escuchado, por ejemplo, la oscuridad, la luz. ¿Tiene que ver con la simbología realmente del sueño? Al dormir, Sí. claro, todo tiene que ver. Por la noche estamos en un momento de oscuridad y en la oscuridad hay los misterios, ¿no? Hay temas que tenemos que investigar y desvelar. La luz simboliza el conocimiento consciente también, pero es muy interesante la oscuridad y es un tema que también estoy trabajando y voy a sacar un libro que aún está en ello, pero sobre los monstruos, que hablan de la parte oscura de la personalidad, ¿no? Y en la parte oscura de la personalidad, en los monstruos, reside un conocimiento que va más allá del conocimiento aceptado y evidente. Y es muy interesante porque cuando investigas a los monstruos en profundidad, ves que su origen no es oscuro, no es maligno, sino que hay un conocimiento que va más allá de las verdades que están aceptadas socialmente. Y cuando la gente sueña con la simbología del agua o la luz, ¿qué interpretación le podemos dar a eso? Hay que remarcar que los símbolos en los sueños no son literales. Sí que te da una pista, te dicen el tema de que se está tratando, pero la manera en que se presenta ese elemento es lo que condiciona qué te está diciendo, cuál es el mensaje. Poner el ejemplo del agua, ¿no? El agua a nivel muy general simboliza las emociones, pero el agua en el sueño se puede aparecer como un tsunami, que es uno de mis sueños recurrentes, que es que las emociones te sobrepasan, te atropellan, te abruman y no tienes control sobre ellas. O te puede aparecer en un sueño que llegas a un lago tranquilo y que te da mucha paz y serenidad. Entonces, son emociones que podemos interpretar a través de cómo se presenta ese símbolo. Sí que sabes que el tema es la emoción, pero cada persona vivirá en su sueño qué relación hay con ese elemento, en este caso el agua. He escuchado que, por ejemplo, cuando sueñas con la muerte, es algo que puede ser abrumador, ¿no? Soñar que un ser querido fallece. Y eso yo creo que prácticamente quizás todos lo hemos experimentado. ¿A qué se debe eso? Precisamente el sueño con la muerte es muy curioso porque lo interpretamos como algo negativo, pero en realidad es un sueño muy positivo, porque la muerte representa como un despertar, una renovación. Entonces es algo que incluso en el tarot no se interpreta como algo negativo la muerte. Es un concepto que quiere decir que hay una transformación en nosotros o en alguien que conocemos. Entonces es un símbolo que es bonito, es positivo soñar con ello. Y si no conocemos este dato, pues nos podemos asustar, nos podemos abrumar, ¿no? Cuando soñamos que nos morimos o que muere un familiar, podemos tener miedo a que eso pase. Otra consulta que me ha venido muchísimo es los sueños premonitorios, ¿no? Yo pensaba que las personas ya conocían sobradamente que los sueños son mensajes del inconsciente, pero muchas personas, más de las que yo me imaginaba, piensan que lo que soñamos es lo que va a pasar. Y aquí entonces se confunde todo, ¿no? Porque no es así. No sé si habrá casos de personas que tienen este don y puede ser, no lo niego. Pero de forma general, los sueños no te están hablando del futuro. Más bien te están hablando de lo que deberías hacer en el futuro, incluso te están hablando de tu pasado, ¿no? De tu situación actual. Y cuando soñamos con cosas físicas, por ejemplo, una casa, un coche, ¿qué quiere decir este sueño físico, digamos?
Los sueños, los objetos de los sueños tienen una simbología que sí que está un poco estipulada. Por ejemplo, la casa representa tu yo interior. Y es verdad que es así, porque yo siempre digo, por ejemplo, por poner un ejemplo de la adolescencia, ¿no? Que dicen las madres de adolescentes, es que mi hijo tiene la habitación muy desordenada, es que no hay manera, que es una batalla constante. Y yo digo, bueno, es que la habitación de tu hijo representa cómo está su mente. Entonces en la adolescencia está todo desordenado y su habitación también está desordenada. Entonces deja que ya ser no le corre peligro con ello, ¿no? Deja que no luches contra ello porque no se puede ordenar a la fuerza, ¿no? Entonces, del mismo modo, cuando soñamos con una casa, pues es interesante ver cómo vemos esa casa, qué objetos hay en ella, si hay mucha luz, si no hay poca luz. Y analizando cómo es esa casa físicamente, podemos ver cómo estamos nosotros por dentro, ¿no? Cómo está nuestra estructura interna, nuestra mente y nuestro orden interno. De lo mismo que un coche, ¿no? O algo que te transportan físicamente, ¿no? Pues simboliza pues, el viaje, el caminar, el evadirte. Si te sientes que necesitas, ¿no? Hacer un cambio y cambiar de lugar físico, el viaje, ¿no? El cambio. Y cuando es un sueño recurrente, a veces si es algo bonito, todo el mundo quiere que se repita, ¿no? Sin embargo, cuando es algo como algo negativo, te puede llegar a abrumar. ¿Qué quiere decir un sueño recurrente? No lo sé con certeza, ¿eh? Pero para mí un sueño recurrente es la mente que te está diciendo, te lo he dicho ya, no me estás haciendo caso, y vuelve, ¿no? Y vuelve. Y yo, por experiencia propia, hasta que no resuelves ese tema, el sueño recurrente no para. Y en el momento que tú lo resuelves, lo haces consciente, dices, de acuerdo, escucho el mensaje, lo interpreto, lo llevo arriba a mi mente, en ese momento ya desaparece, ¿no? No hace falta que tu mente siga enviándote ese mensaje. ¿Y cómo podemos diferenciar un sueño de la realidad? Porque muchas veces cuando estás soñando es prácticamente una realidad. Es decir, y lo que te comentaba, ¿no? Que cuando es algo muy agradable, de hecho cuando te despiertas dices, hostia, mierda. ¿Sabes? Quiero que continúe. ¿Cómo podemos diferenciar un sueño de una realidad y si es posible? Yo creo que cuando no estás soñando no hay problema, porque no tienes duda de que sea un sueño. En la mente consciente sabes que no estás soñando, ahí no hay problema. El problema es cuando estás en el sueño, que como no hay mente consciente, podrías dentro del personaje pensar que estás ahí y en realidad no. No hay opción. Yo creo que, bueno, hay técnicas para hacer los sueños vívidos, ahí no entro, pero sí que lo interesante de esto es que cuando estás soñando y te crees que es realidad y hay un sufrimiento, esto suele pasar normalmente, este sufrimiento tiene una correlación con tu sufrimiento consciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no quieres pasarlo mal, no quieres tener pesadillas, la principal técnica que puedes usar es no estar en calma en tu vida consciente. Porque en situaciones de mayor estrés, en situaciones de preocupación, de los peores momentos, es cuando aparecen las pesadillas. No aparecen porque sí cuando estás en el mejor momento de tu vida. Aparecen cuando estás pasándolo mal. Y para esas personas que dicen que son vidas paralelas, ¿qué opinión tienes acerca de esto? A mí es que me encantan estas teorías y no sé, me parecen muy interesantes. Hace poco miraba una serie en la que había el multiverso, ¿no? Y no sabemos, pues a lo mejor son es en un espacio temporal diferente, un sueño, y a lo mejor son otras vidas que tenemos. No lo sé. Yo con estos temas que me gustan y me parecen muy interesantes, siempre digo que puede ser que existan otros planetas, que existan otras vidas, otras dimensiones, pero nos ha tocado vivir en esta y es donde debemos estar. Porque si tengo la vida ahora y tengo este tiempo ahora, ¿por qué preocuparme de lo que habrá después o lo que habrá en otro universo cuando yo estoy aquí y ahora y mi conciencia está aquí? Entonces pienso que si quiero vivir mi vida, es esta la que me ha tocado, ¿no? Entonces, afrontar esta, ¿no? No evadirme en otras. Has comentado herramientas del
para poder interpretar los sueños, justamente despertar, escribir. ¿Hay otras herramientas más que podamos integrar en nuestra vida para poder hacerlo posible? Yo creo que todo lo que sea elevar nuestra conciencia nos va a acercar más a nuestro inconsciente, ¿no? A conocer cosas sobre nosotros a nivel de inconsciente, a nivel de esencia, a nivel de información que es del inconsciente colectivo. Todo esto, contra más abrimos nuestra conciencia, tenemos más acceso a esta información. Y yo creo que todo lo que hagamos a nivel de crecimiento personal, todo lo que sea trabajar las creencias, los valores, conocer nuestro propósito, conocer nuestro proyecto de vida, fortalecer nuestra autoestima, todos estos elementos que podemos trabajar nos van a ayudar a unir todas las piezas del puzzle, pues para cuando lleguemos al final de nuestras vidas, pues poder tener todo esto en su sitio, ¿no? Brutal. Yo ahora, si te parece bien, Rosa, te voy a poner algunos sueños y me gustaría saber tu interpretación, que creo que puede ser común para los oyentes que nos están escuchando. Y, por ejemplo, sería soñar con una expareja. ¿Qué significado tiene? Sí. Siempre puntualizando de que cada persona es un mundo y cada persona tiene sus sueños personalizados. Lo que ahora diremos son generalizaciones. Quiero decir que no todo el mundo que sueña con una expareja tiene el mismo problema o tiene la misma situación. Hay muchos matices que te cambian, ¿no? Totalmente el sueño. Pero a nivel general, yo pienso que cuando sueñas con una expareja es porque tienes un tema pendiente con esta persona. Entonces, hay algo que no has cerrado bien en esa ruptura y estaría bien, si no quieres volver a soñar con esta persona, cerrar el tema. El tema lo puedes cerrar de muchas maneras, hablando con esta persona directamente, escribiendo una carta dirigiéndote a esta persona y luego quemarla, no hace falta que la lea nadie, o el tema que tengas pendiente con esta persona, solucionarlo, ¿no? Y, por ejemplo, con una pareja que no es tuya, ¿qué interpretación le podemos dar? Con la pareja incluso de un amigo. ¿Qué significado tiene? También puede ser muchísimas cosas, ¿no? Pero yo interpretaría aquí que hay un deseo, ¿no? Que esta persona te ha despertado un deseo y normalmente cuando aparecen los sueños en el inconsciente es porque reprimimos los deseos. Entonces, para evitar, ¿no?, estas situaciones, cuando tú sientes un deseo por una persona que no te corresponde o que no corresponde que tú sientas deseo por esta persona, lo único que te debes hacer es dejar sentirte y dejarlo fluir. No hay culpa ahí, ¿no? Porque todos tenemos derecho a sentir lo que sentimos y eso es válido. Entonces, en el momento que reprimimos este sentimiento porque nos sentimos culpables por algún motivo, es cuando va a aparecer en el sueño. Ahora está pensando, ahora seguiremos, ¿no? Pero estaba pensando porque se ha reído mi compañero y el poder meterte en la cabeza de, sé que es imposible, ¿no? Pero poder saber lo que ha soñado el otro, ahí no sé si alguna vez has tenido este pensamiento, ¿no? De, por ejemplo, tú has venido hoy y que yo sepa lo que has podido soñar. Eso es algo que nunca he escuchado hablar de ello, ¿no? Pero tú imagínate que yo pudiese, es algo que no puedes esconder, ¿no? Te desnudarías a nivel emocional, como aquel que dice. Sí, yo creo que sería algo muy desagradable, que es algo muy íntimo, los sueños, porque en los sueños, como hemos dicho, ¿no?, sale todo lo inconsciente, lo que no aceptamos, y hay muchas sombras, y ahí salen las sombras, hay temas a trabajar, ¿no? Igual que decíamos antes, en el momento que tú reprimes es un deseo porque no es aceptado, porque no toca, es cuando va a irse al inconsciente y ahí va a hacer sus trastadas, ¿no? Soñar con que te están persiguiendo, que yo creo que es algo que todos hemos soñado. ¿Qué quiere decir? Yo, mira, el sueño que tengo siempre es el de que ya no, que me persigan zombies, ¿no? Depende quién te persiga, cómo te estás sintiendo tú en ese sueño, ¿no? En mi caso, lo que simbolizaba el que me persiguen zombies es que me persigue la inconsciencia, ¿no? Las personas que no están haciendo su trabajo personal, que son inconscientes, que tienen una adicción, que no se están trabajando y este miedo inconsciente que yo tenía a caer en esto, ¿no?
a caer en no estar viviendo en mi presente, viviendo plenamente, y eso se saca en un sueño, ¿no? Y es muy interesante cuando interpretas y lo descubres cómo desaparece, ¿no? Es algo que a veces no tomamos conciencia de ello, pero creo que haciendo este ejercicio, integrando estas herramientas que comentas, podemos llegar incluso a autoconocernos, ¿no? Que es lo más importante. ¿Qué quiere decir soñar con un viaje? Que creo que también es una de las cosas que frecuentemente podemos llegar a tener, incluso si lo tenemos ya planificado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Para mí soñar con un viaje es necesidad de evasión, de necesidad de romper con rutinas, de ver cosas nuevas, necesidad de estímulo, que es lo que en sí significa un viaje, ¿no? No es tanto ir a tomar el sol a una playa, sino cambiar tu visión del mundo, ver otros entornos, ver otras caras, ver, ¿no? y evadirte de esa rutina que a veces entramos mucho en ella y nos pasa el tiempo volando, ¿no? Bueno, los maestros Zen dicen que la única manera de parar el tiempo es a través de la presencia. Entonces, cuando no estamos presentes y en nuestra rutina nos pasan los días, los meses y los años rápido, la medicina para esto es la presencia. Y la presencia a veces nos viene dada cuando cambiamos de entorno, porque en lo conocido nos perdemos, ¿no? Entonces entramos en un bucle que no sabemos, nos vamos conduciendo y no sabemos ni dónde está nuestra mente. Cuando viajas tienes más presencia porque todo es nuevo. Entonces nos ayuda a estar presentes. Y a lo mejor querer viajar o soñar con que viajas es necesidad de conectar más con el momento presente. Y eso que estás soñando y de repente sueñas que te estás cayendo y te despiertas. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay el típico que das un patalazo, ¿no? Y que te despierta. Para mí el abismo, ¿no? El caer al abismo es el miedo a la muerte. Para mí sería eso, ¿no? El vértigo, ese vértigo a lo desconocido, el no saber qué va a pasar y esa caída, ¿no? Al túnel, sería la muerte. Y con un encuentro sexual, ¿qué interpretación le podemos dar? En la sexualidad para mí simboliza los instintos más básicos. Es una necesidad básica de la pirámide de Maslow, es como el comer, el beber y el respirar. Lo que pasa es que se reprime muchísimo, ¿no? Porque de alguna manera socialmente pues no se le naturaliza. Cuando soñamos con el tema sexualidad también hay que ver matices porque ahí hay un mundo. Sería como esa conexión o ese miedo a conectar con esa parte más instintiva y descontrolada de la persona. Y no sé si has escuchado hablar que a veces las personas sueñan lo mismo al mismo tiempo. Es decir, que se despiertan y empiezan a hablar de su sueño y es en común. ¿Tiene alguna relación esto con algo? Yo diría a nivel psicológico no hay una relación. Lo que sí se podría decir es que estas dos personas que duermen juntas tienen una vida compartida y un mismo problema lo pueden llegar a ver como problema a la vez y su inconsciente pues representarlo a la vez, ¿no? No sería tan descabellado, ya que en una pareja a veces pues se vive todo muy igual y si las personas pues se comunican mucho entre ellas y tienen una sintonía grande, podría suceder. Sí. Y el sueño, porque hay personas que lo conectan con algo espiritual. ¿Es así o es completamente lo opuesto, digamos? Yo para mí el tema espiritual es aquello que no sabemos, que no conocemos. Entonces, como no lo conocemos, decimos que es espiritual. Pero el mundo de los sueños es muy investigado, hay una tradición muy larga de investigar los sueños y yo para mí es algo muy científico, es algo muy demostrado, que es una representación de nuestra mente inconsciente. Para mí esto no me suena espiritual, pero depende del grado de materialidad que necesita la persona para creerse las cosas o que son, ¿no? Si alguien tiene que tocar los sueños es imposible, pero no por eso son espirituales, ¿no? Entonces para mí no, es ciencia, pero cada persona tiene su criterio de lo que es científico y que no. Para mí lo es.
Y vamos ya por la última, que es que tu pareja te es infiel. Muchas veces sueñan eso e incluso al día siguiente al despertarse empiezan ya su cabeza a pensar, ¿no? ¿A qué se debe esto? Cuando soñamos cosas que nos trastocan de alguna manera, son nuestros miedos, ¿no? Es cierto que a lo mejor la mente inconsciente ha visto cosas o tiene pistas, ¿no? Como decíamos de los Reyes Magos, que les induce a pensar de que haya una infidelidad allí. Podría ser que la mente ya lo sospecha y te lo saca en forma de sueño. O podría ser un miedo por una inseguridad propia, o podría ser lo contrario, que es como pasa con los matrimonios, ¿no? Cuando sueñas que te casas con alguien, simboliza lo contrario, simboliza que hay una necesidad o un querer separarse de esa persona. Entonces hay que ver cada caso, hay que ver cómo es el sueño, si hay conflictos, si no, y a partir de ahí analizarlo. Pero de forma general podría ser un miedo. ¿Por qué las personas olvidan rápidamente lo que es el sueño, Rosa? Es decir, les cuesta mucho y es, digamos, ya de manera innata. ¿Por qué nos cuesta? Nos cuesta porque no conectamos con nuestra parte inconsciente, está negada, y cuando la parte consciente toma el control del día, va directamente a qué tareas tengo que hacer, cosas prácticas y materiales, ¿no? A medida que trabajamos en nuestra parte más espiritual, más mental, más de crecimiento personal, más de conciencia, es más fácil conectar con tu intuición, con tus sueños, con esa parte más íntima que tenemos. Es cierto que tenemos la costumbre de mirar hacia afuera, de forma natural. Las personas socialmente vivimos hacia afuera. Cuando nos despertamos ya vamos a ver lo que va a haber, ¿no? Y la mirada está hacia afuera. Por eso necesitamos tanto cultivar una mirada de introspección, que esto nos faltan espacios de introspección, falta ese momento de silencio, de escritura. Yo recomiendo mucho la escritura terapéutica, de mirarse a uno mismo, evaluarse cómo estoy, pero la tendencia es a evaluar el entorno, ¿no? A hablar de los demás, a criticar a los demás, a juzgar a los demás, y necesitaríamos más mirarnos a nosotros mismos. Cuando es una pesadilla que se repite de manera constante, ya has mencionado algo antes, es por algo que es un mensaje que nos está diciendo el inconsciente y que hay que tomar conciencia de ello, o es algo que, bueno, es hacer el trabajo y dejarlo de lado. Cuando hay un sufrimiento, es como una enfermedad, ¿no? Nos está diciendo algo, nos está diciendo que actuemos. Por lo tanto, la pesadilla lo que nos está impulsando es a mejorar. La mente inconsciente siempre va a impulsar nuestro crecimiento personal. Otro tema es que lo escuchemos o no. Pero el mensaje principal cuando hay un sufrimiento, sea consciente o inconsciente, es que actuemos y aliviemos ese sufrimiento. Por tanto, tenemos que estar siempre muy agradecidos a los malos momentos en nuestra vida, a nuestro sufrimiento, porque es a partir de eso que vamos a hacer cambios que de otra manera no haríamos. Escucho alguna vez, Rosa, me gustaría saber tu opinión, que es cuando soñamos con alguna persona de nuestro entorno que ha fallecido, es una conexión espiritual, incluso he escuchado casos que han llegado a hablar con ellos. ¿Eso es posible? ¿Es verdad? ¿Qué piensas? Yo eso no lo puedo evaluar. Yo sé que eso existe, que hay personas que tienen conexión con fallecidos, pero desde la psicología yo no entro en estos temas. Y lo respeto y me parece muy interesante y ojalá se pudiera conectar con las personas. ¿Los sueños lúcidos? Es decir, ¿se pueden llegar a controlar los sueños realmente, Rosa? No lo sé a ciencia cierta. Sé que hay técnicas que se pueden entrenar para tener esa lucidez en el sueño, pero no sé yo hasta qué punto le quita la función al sueño, porque si mezclamos la mente consciente con la inconsciente, yo creo que ganaría la consciente. La mente consciente es más fuerte, ya que nos domina durante más tiempo en nuestra vida. Y no sé hasta qué punto sería positivo, ¿no? Potenciar eso, porque entonces vamos a perder esa espontaneidad de la inconsciente que es libre, que no tiene mecanismos de defensa, que no tiene miedos, que no tiene culpa, que todo está bien en los sueños, ¿no?
El sueño tiene permiso para ser cualquier cosa, ¿no? Y ahí tenemos sueños tan locos que a veces dices, ¿de dónde puede salir esto, no? Cuando lo mezclas con la consciencia, yo creo que ahí perdería un poco la gracia, porque precisamente su función es no tener consciencia. Porque podríamos descubrir nuestro propósito de vida a través del sueño. Es algo que, es decir, ya estoy profundizando ya de manera que ya lo ves, ¿no? Pero podríamos descubrir cosas, es decir, en el sueño. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que algo que has dicho antes, que igual se ha pasado un poco desapercibido, que es tener la intención. Cuando tienes la intención de encontrar tu propósito, y muchas personas lo hacen así antes de ir a dormir, hacen preguntas, y cuando realmente sabes que la información está ahí, y cuando tú pones esa intención en el sueño, yo creo que sí, que se desvela información. Porque muchas personas se encuentran con eso, ¿no? Dices, yo sueño, luego sucede en el futuro. No sé si quieres añadir algo más a eso, al respecto, ¿no? Pero dice, lo que yo manifiesto en mis sueños, luego sucede en el futuro. ¿Crees que es por la intención, de manera consciente e inconsciente? Yo entiendo que sí. Es algo que sale de mi disciplina, que es la psicología, pero si entramos en física cuántica, si entramos en la intención, si entramos en promulgar algo que va a suceder, yo creo que es así, que hay una energía que se desprende. De hecho, a nivel físico se ha demostrado con la física cuántica que el testimonio puede crear realidad, y yo creo que sí. No soy experta en el tema, y no me aventuro mucho a juzgarlo así, pero yo entiendo que si tú te promulgas algo y lo llevas a tu inconsciente, a tu consciente, y vas a por ello, se cumple, ¿no? Porque tú creas realidad. ¿Hay algunos mitos que podamos desmentir, Rosa, acerca del sueño, que tú hayas podido ver frecuentemente, que las personas quizás se equivocan y que podamos dar un poquito más de luz? Sí, bueno, hemos visto que los sueños no tienen por qué ser premonitorios, de manera general no lo son, aunque de alguna manera también vemos que hay una intención, una influencia. Hemos visto que soñar, a veces pensamos que hay sueños que son negativos, que a lo mejor son positivos, que no prejuzguemos, ¿no? Antes de indagar un poco más. Y la pista te la va a dar cómo tú te sientes en el sueño. Entonces, la información está toda ahí, y lo bueno es aprender un poco a ir interpretándola, ¿no? Más mitos, pues el típico que me han preguntado muchísimo, que si sueñas con un ex quiere decir que lo vas a ver o que vas a volver con esa persona. No tiene nada que ver, eso ya no viene determinado por lo que hayas soñado. Un poco sería esto. El inconsciente colectivo. Yo sé que es un tema que dominas y que tocas. ¿Qué quiere decir realmente la conciencia colectiva, el inconsciente colectivo? Y si crees que hemos ido aumentando, ahora entraremos en los niveles de conciencia, si crees que a día de hoy tenemos un nivel de conciencia un poquito más elevado que nuestros antepasados, digamos. Sí, bueno, es un tema extenso. El inconsciente colectivo, por decir de alguna manera, es lo que Carl Jung definió, que él viajó por todo el mundo y vio que en culturas que no habían tenido conexión entre ellas había los mismos arquetipos, había una información que era idéntica con personas que nunca se habían conocido y nunca habían hablado, y de ahí deduzco que había una información inconsciente que todas las personas teníamos como seres humanos. De la misma manera que las abejas construyen su panal de abejas con octágonos, todas las abejas del mundo las construyen igual, sin tener conexión ni conciencia. Esa información te viene heredada de ser de la especie. Entonces, bueno, hay una información que compartimos las personas y tenemos una conexión con esta información. A mí me gusta hablar mucho de los arquetipos de la personalidad, porque pienso que es una herramienta de autoconocimiento también muy, muy interesante, y normalmente las personas tenemos un arquetipo dominante, ¿no? Conectamos con un personaje de este inconsciente colectivo y lo seguimos, de alguna manera seguimos sus pautas. Yo creo que hoy en día hay mucha más información sobre este tema, es aceptado por la ciencia,
y muchas más personas lo trabajan y lo conocen. ¿Hasta qué punto se pone en práctica en el día a día? Ya no lo sé, ¿no? Pero sí que es una herramienta de autoconocimiento que yo creo que deberíamos potenciar. Y en algunos de mis libros que justo van dirigidos a personas jóvenes, incluso a niños, ya introduzco estos temas porque creo que es cultura general que todos deberíamos conocer. Ahora entraremos en el tema, pero antes, claro, no más quiero hacer el spoiler del libro que tenemos aquí, Flavio, que este libro que me lo has traído, pero me has dicho, no te voy a hacer spoiler. ¿Qué quiere decir, Rosa? Sí, bueno, yo cuando tenía que venir aquí hoy, no sé por qué me vino a la mente que te tenía que traer este libro. Y digo, este libro le va a gustar. Y bueno, es un libro diferente porque no es un libro de lectura, es un libro de mandalas, que a lo mejor nunca has pintado mandalas, pero ahora te animo a que lo hagas. Y es un libro que se titula Koan. Y los Koan, no sé si sabes lo que son. Los Koan son los enigmas que los maestros Zen presentan a sus alumnos a modo de examen. El alumno debe salir de la escuela y hasta que no resuelve este enigma no puede volver. Ya esté días, semanas, meses o años. Hay koans aquí que llevan en circulación 10 años y todavía no se sabe la respuesta. Entonces, bueno, a mí me vino un poco a la mente hacer un libro que fuera tal cual, que es cada página tiene un koan y un dibujo asociado. De manera que mientras vamos pintando ese dibujo, la persona tiene que ir haciendo una meditación profunda para buscar la solución de esos enigmas. Los koan están diseñados por maestros Zen, y son muy, muy conocidos, y están diseñados para generar un despertar de la conciencia. Son frases muy sencillas que evidentemente así a primera vista parece que no tienen nada que meditar sobre ellas, pero a medida que vas reflexionando y buscando la respuesta, hay cambios en ti. Entonces es un trabajo muy interesante para hacer. En el libro hay 50 koan y cada uno tiene un mandala con un dibujo relacionado con el concepto. Y bueno, te animo a que experimentes y ya me dirás. Muchísimas gracias por el detalle, lo tendré muy en cuenta y ya te explicaré. Ahora sí. A ver, las personas cuando les presento el libro me dicen, sí, pero las respuestas no están de los enigmas. Y esto se explica en la introducción del libro porque los alumnos del maestro le preguntaban siempre, dice, maestro, usted nos da muchos enigmas pero nunca dice las respuestas, ¿no? A lo que el maestro respondió, si yo te regalo una manzana, ¿querrás que yo la muerda primero? Muy bueno. Entonces cada persona tiene que hacer su propio camino, su propia reflexión y llega a donde llega, ¿no? No hace falta saber la respuesta correcta. De nada. Rosa, ¿qué quiere decir vibrar alto o vibrar bajo? Sí, hay una teoría de los niveles vibracionales del Dr. Hawkins que habla de que hay unas frecuencias en las que las personas podemos vibrar. Hay todo un abanico de frecuencias que van de 20 a 1000. Entonces, en estas posibilidades de vibraciones que tenemos, hay vibraciones que son positivas y hay vibraciones que son negativas. Y esto es muy interesante porque cuando vemos el mapa de frecuencias en las que podemos vibrar, nos marca un poco el camino, ¿no? De lo más bajo a lo más alto, que sería la iluminación, que es la vibración de 700 a 1000. Entonces, yo a partir de esta teoría he escrito un libro que es práctico, que son frases que te definen cada uno de los niveles vibracionales en su frecuencia. Son 1000 frases en total y cada frase te dice qué pensamos y qué sentimos en ese nivel de frecuencia. Entonces, las frecuencias se dividen en estos dos tipos, que son positivas y negativas. Las frecuencias negativas irían de 0 a 1000, de 0 a 200, perdón. ¿Y qué significa vibrar en negativo? Pues que usamos nuestra propia energía para estar en ese estado emocional, como puede ser la vergüenza, la culpa, el deseo, el orgullo. Y al usar nuestra propia energía acabamos agotados, estamos siempre cansados, sin energía, incluso podemos llegar a enfermar. Cuando vibramos en negativo, como no tenemos energía, tenemos que robarla de las demás personas. Por lo tanto, ejercemos lo que es la manipulación. Es una energía
que es un estado de vibración que tiene que ser un poco vampiro, ¿no? Porque si no vamos agotados. Y a partir del nivel 200 es cuando pasamos de lo negativo a lo positivo. El nivel 200 es un nivel muy importante, corresponde al coraje, y el coraje tiene mucho que ver con la autoestima. Es la base del momento en el que tú decides dejar de vibrar en negativo. Cuando tú te dices a ti mismo, a ti misma, yo sé que puedo. Eso es coraje. Y ahí empezamos a vibrar en positivo. La vibración en positivo, en lugar de vibrar con tu propia energía, vibras hacia afuera. Cuando vibras en amor, en compasión, en paz, en alegría, vibras en positivo. Y en lugar de estar cansado o cansada todo el día, pues estás con energía porque te nutres del entorno y de las demás personas. Entonces es muy interesante hacer un trabajo de procurar vibrar menos en negativo y vibrar más en positivo. Y bueno, sería un poco... Sí, me parece brutal. ¿Cómo podemos medir nuestra frecuencia, digamos? ¿Cómo podemos saber si estamos en ira, culpa, deseo y empezar ya a calibrar, por ejemplo, un 200, ¿no? y estar en paz con nosotros mismos? Hay muchas técnicas para esto, pero la que yo uso personalmente es escuchar el diálogo de la persona. Si es uno mismo, escuchar tu diálogo interno, incluso anotarlo si hace falta. Entonces, cuando tú empiezas a leerte, a escucharte, tú detectas que hay ira, que hay deseo, que hay culpa, que hay vergüenza. Esto mismo lo he puesto yo en mi libro en forma de frases, que esto también ayuda a leer qué piensas en cada frecuencia, te ayuda a identificarte y a saber que estás vibrando bajo. De la misma manera, bueno, también tengo un test que después ya te daré el enlace, que si quien quiera hacerlo libremente le doy su gráfica de vibraciones y es muy interesante también como punto de partida. Este test lo he pasado a mucha gente ya casi más de 1000 personas y quiero hacer un estudio con ello, pero he encontrado que hay mucha vibración baja y una cosa que me ha llamado mucho la atención, que lo quiero estudiar más en profundidad, es que pecamos mucho de una vibración que es el orgullo, el ego. No encuentro tantos casos de vibración baja, muy baja, como puede ser vergüenza, culpa o la ira, pero sí que prácticamente todo el mundo que hace el test peca de orgullo. Incluso gente muy trabajada y que tengo una anécdota con esto que es muy, muy curioso. Puedes contar si quieres. Sí, no diré quién es, pero sí que hay una persona que es coach, que se ha trabajado muchísimo y hizo mi test y cuando le di los resultados dice, vuelve a pasar el enlace porque no está bien el test, no lo he contestado bien. Le vuelve a contestar y le sale lo mismo y era orgullo, ¿no? Y dice, ¿cómo puede ser? Porque yo me he trabajado mucho, yo esto lo tenía superado y tal. Entonces, cuando leyó lo que era orgullo, y era algo que se ve como positivo, que es que no pides ayuda, piensas que tú sola puedes hacerlo todo, que vas por tu cuenta, que son valores que se buscan, ¿no? y se quieren, se potencian, y sobre todo en las mujeres. Porque las mujeres tenemos que ser independientes, tenemos que poder llevar a la familia, el trabajo, y esto al final te genera en una vibración baja, que es yo puedo sola y no es deseable. Es algo que también estaba estudiando y sobre todo en el tema del deporte, porque yo vengo del mundo del deporte y es algo exactamente lo que acabas de comentar, ¿no? El ego y el orgullo, ¿no? Como algo positivo en el deporte, porque al ser competitivo el deporte, siempre necesitas estar como, pues venga, va, un poco más, tengo que ser mejor. Y hay una línea muy fina ahí, ¿no? Que creo que muchos deportistas no son conscientes, que está entre el orgullo, ¿no? y la competitividad sana, ¿no? Y es exactamente lo que tú dices y creo que todos pecamos un poquito de ahí y más si somos inconscientes. ¿Por qué crees que las personas a nivel social calibramos bajo? Estamos en esos niveles de conciencia muy bajitos. Bueno, es muy interesante esta pregunta porque ya la educación que tenemos es de calibración baja. Nos han educado en vibración negativa, es decir, cuando éramos pequeños y querían que nuestros padres querían que hiciéramos algo, nos decían, no te da vergüenza no haber hecho los deberes,
esto no lo sabes hacer, ¿no? Te hacen vibrar en negativo para manipularte, para conseguir pues, que estudies, que la intención es buena, pero el método que se ha usado en la educación es la vibración negativa. También el deseo. Si sacas buenas notas te compraré esto, ¿no? Bueno, el orgullo también, ¿no? Tienes que ser el mejor. Se ha usado en la educación la vibración negativa para conseguir lo que querían de nosotros, y nosotros como padres también lo vamos a usar con nuestros hijos, porque es la manera que conocemos y es la única manera que sabemos de educar. Se usa vibración negativa también en la política, ¿no? En generar miedo a la población pues para que hagan lo que queremos lo que quieren que hagamos, ¿no? Las multas, ¿no? Para que hagamos las cosas. En la época COVID, vibrar a la gente, hacer vibrar a la gente en miedo para que estén en sus casas, ¿no? Y todo esto ha tenido unas consecuencias muy, muy negativas, ¿no? También el marketing, el consumismo, ¿no? Usan el deseo para manipular y es una vibración también negativa. Entonces estamos envueltos en muchísimos estímulos de vibración negativa que nos hacen vibrar en negativo. Y es muy difícil hoy en día pasar todo un día sin tener este tipo de manipulaciones. ¿Y por qué tengo la sensación de que a veces, incluso que hemos mencionado los padres, no son conscientes del impacto que puede llegar a tener en nuestros hijos? Es decir, yo me incluyo, ¿eh? A veces es lo que comentabas, ¿no? Generar el deseo, la motivación. A veces no somos conscientes. ¿A qué se debe tanta desinformación a día de hoy? Es algo por lo que lucho muchísimo, que es educar en psicología. Entonces, como nosotros no recibimos esta información, estos libros en psicología en la edad que correspondía, ahora vamos, ¿no? buscando y leyendo y vamos intentando suplir esta carencia, ¿no? Pero yo por eso quiero escribir libros para público joven, adolescentes, también son temas que me encanta trabajar, porque lo que no trabajemos en su momento no lo vamos a poder volcar después en la educación de nuestros hijos, ¿no? Por lo tanto, somos una generación que no hemos recibido esta información en psicología y no podemos aplicarla a ellos, porque vamos a aplicar el método que se usó con nosotros. ¿Tiene alguna consecuencia en nuestro día a día estar en esos niveles de conciencia un poquito bajitos? Sí, la vibración negativa nos roba energía, nos hace personas manipulables y nos hace infelices, porque es una vibración que es un círculo de insatisfacción. Incluso el deseo, ¿no? Cuando tú consigues el objeto que has deseado, vuelves a desear el siguiente, ¿no? Nunca llegas a una felicidad. La felicidad de vibración positiva sí que es la plenitud, ¿no? No necesito más, valoro lo que tengo gratitud. Cambia completamente, ¿no? Son dos caras de la moneda. Entonces, si no aprendemos a vibrar alto, hay infelicidad, hay insatisfacción y hay manipulación hacia los demás para que tampoco estén bien. Y el tema de cuando encuentras un entorno, que estarás de acuerdo quizás conmigo, el entorno es importante, cuando tienen unos niveles de conciencia bajos, es decir, te tienes que autocuidar, es egoísmo. ¿Cómo gestionas esta situación? No, te tienes que poner límites a lo que te hace daño, ¿no? Y esto es la autoestima. La autoestima se basa no en quererte más ni verte más guapo o más guapa, sino en respetarte, ¿no? Primero conocer quién eres y luego respetar quién eres y quién quieres ser. Por lo tanto, en el momento que tú tienes autoestima, tienes que protegerte de lo que te hace daño. Y eso no es egoísmo, porque cada persona debe ocuparse y es responsable de su propio ser. En el momento que yo no tengo autoestima, no me cuido, no pongo límites, voy a pedir que los demás me protejan, que los demás me asistan, o darles pena o manipular. Y ahí entramos en otras dinámicas, ¿no? Cada persona es responsable de sí misma, debe trabajar su autoestima y poner límites a lo que no le hace bien, porque no hay otra opción. Es cierto que cada persona va a elegir y va a tomar decisiones en su vida, pero todas las decisiones tienen un precio. Entonces, si esa decisión es consciente, adelante, ¿no?
El problema es que cuando esa decisión no es consciente, estamos viviendo una vida que no queremos vivir. ¿Y qué quiero decir con tomar decisiones? Pues si yo elijo conscientemente dedicarme y entregarme a los demás por encima de mí misma, eso va a tener un precio, va a tener el precio de mi libertad. En cambio, si yo me priorizo a mí y elijo cuidarme a mí por delante de los deseos de los demás, voy a pagar un precio, que es el precio de la culpa. Entonces yo voy a elegir qué precio quiero pagar en mi vida, pero sobre todo siendo consciente de ello. No voy a pagar un precio de la libertad, de vivir una vida poco libre, sin ser consciente de ello. ¿Por qué las personas a veces tengo la sensación de que prefieren esa sensación de culpa y no cuidarse a ellos mismos, ¿no? Que hemos mencionado antes la autoestima? Prefieren estarse con esa sensación y satisfacer a lo mejor el colectivo que a ellos mismos. ¿A qué se debe eso? Esto se debe a que no hay una fortaleza interior. Entonces, cuando yo tengo una dependencia emocional hacia los demás, cuando es más importante lo que piensan los demás de mí que lo que yo pienso de mí, ahí no hay una fortaleza, no hay una seguridad interna y priorizo en mi vida pagar el precio de la libertad. Yo me entrego a los demás porque no tengo la suficientemente fuerza para sostenerme a mí misma, porque tengo una dependencia, necesito a los demás. Eso viene de una carencia. Y yo me aventuro a decir, ¿no?, de no tener un apego seguro con los padres, ¿no? Si en la infancia yo he sentido inseguridad, eso me ha generado una carencia que todavía no tengo sanada y en la edad adulta todavía necesito de los demás porque tengo miedo al abandono, porque tengo miedo a no ser suficiente, porque no tengo una seguridad interna fuerte. Y esto se trabaja a través de la autoestima. Y ahora tengo una pregunta, Rosa, que yo creo que cuando les dejemos el test, que me lo van a pedir, más te vale que lo des, Sí. te dirán, vale, yo he identificado como en el caso que me has mencionado antes, ¿no? Imagínate que detectan que tienen ira o culpa o miedo, incluso vergüenza. ¿Cómo pueden elevar luego el siguiente paso para calibrar, por ejemplo, en 200 y estar por lo menos en un estado de paz? Porque, vale, digamos que ya lo han identificado, que es un paso muy importante, ¿no? Tomar conciencia, pero luego elevarlo y dejar de sufrir. ¿Cómo se hace esa transición? Sí, bueno, yo propongo una herramienta. Yo cuando responde al test a quien lo haga, ya le doy en la herramienta, le pongo el enlace al libro. Simplemente leyendo las frases de vibración alta puedes vibrar alto. Y es una herramienta muy, muy poderosa. Lo que determina tu nivel vibracional es tu diálogo interno, lo que tú piensas y sientes en cada momento. Y eso es personal. Tú y yo ahora mismo estamos aquí en el mismo entorno y tú puedes estar vibrando alto o bajo, según lo que tú pienses de lo que está pasando aquí. Si tú no me estás escuchando y dices, me encanta, esto lo que dice me conecta y tal, tú estás vibrando alto. Pero si por otro lado tu voz interna te está diciendo, a ver si acaba ya, qué rollo, esto no me gusta y tal, estarás vibrando bajo. Cuando tú aprendes a leer esas frases de vibración alta y intencionadamente interpretas la realidad en vibración alta, vibras alto. Muy bueno, ¿eh? Dejaremos el libro para Sí. que quiera la herramienta. ¿Qué son las cosas que nos pueden llegar a quitar la energía? Porque hay veces que, lo que antes ha mencionado alguna cosa muy importante, que es la felicidad, ¿no? Que a veces nos pensamos que es un estado de plenitud constante y yo la veo como oscilaciones, ¿no? ¿Qué son las cosas? Porque a veces tenemos la sensación de que nos roba directamente la energía. Hay veces que tú puedes estar muy bien, pero viene una noticia muy negativa o cualquier cosa y te la quita de repente. ¿Qué cosas o cómo protegernos ante esta situación? Has mencionado cositas, pero hay veces que puedes estar muy eufórico y tal, y de repente, ¡pam!, y acabas el día agotado. ¿Cómo podemos gestionar esta situación? Muy buena pregunta también. Durante el día nosotros oscilamos en vibraciones, ¿no? Porque somos seres que estamos en un entorno y el entorno nos influye. Entonces, primero teniendo fortaleza interna y sabiendo dónde estamos y lo que queremos, nos podemos proteger, ¿no? Limitar lo que nos hace sentir mal. ¿Y cómo detecto yo lo que me hace sentir mal? Primero escuchando mi diálogo interno. ¿Qué interpreto yo de la realidad? ¿Y por qué lo hago? Y ahí vas desgranando
tus traumas, tus heridas. Porque eso que tú piensas negativo es por un motivo. Es algo que pones tú a la situación, no es algo que venga dado de fuera. Y esto es más terapia cognitivo-conductual, ¿eh? Ante una misma realidad yo tengo una percepción, unos pensamientos, una emoción y una conducta. Y esto lo construyo yo. Por lo tanto, cuando hay una vibración negativa, hay una distorsión cognitiva. La distorsión cognitiva es aquello que yo pienso que realmente me genera que esa situación sea un problema. Los problemas no están evidentemente ahí y son para todo el mundo el mismo. Dos personas en una misma situación, para una es un problema y para otra no. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar y a detectar mis distorsiones cognitivas, a reconocerlas, es cuando puedo cambiarlas por otro tipo de pensamiento. Por ejemplo, si yo estoy en una situación en la que, voy a poner el ejemplo de uno de mis libros, en la que tengo miedo a conducir y veo un coche que está muy cerca de mí, detrás mío, yo puedo interpretar que esa persona me está diciendo que yo vaya más rápido y eso me estresa y esto me hace tener miedo a chocar o a lo que yo ya puedo llegar a pensar de ese mismo estímulo que es un coche detrás del mío, ¿no? Cuando yo sé que este pensamiento es el que me determina el miedo, puedo pensar, no tiene nada que ver conmigo esta persona, tendrá prisa, pero yo voy a mi ritmo y voy a mi aire. Llegar a este control mental de darte cuenta de lo que estás pensando y que es una distorsión cognitiva es lo que te hace tener el control sobre tus vibraciones. Parece muy bueno. Hay algo que me gustaría saber tu opinión, que es, parece que estamos atrapados en una matrix del sistema, que algunos son conscientes y consiguen evadir los inputs, pero otras personas no. ¿Tú crees que tendríamos que estar en un estado óptimo para poder gestionar toda esta situación? ¿O cómo podemos afrontar esto? Porque muchas veces sentimos culpa y culpamos que si el sistema, que si la sociedad, que si esto. Pero yo creo que, como has mencionado antes, ya es algo interior nuestro, ¿no? ¿Cómo podemos darle un vuelco a la tortilla? Estando en un nivel de conciencia personal es difícil porque estamos enganchados a nuestro personaje. Mi yo en esencia está solapado con su personaje y al personaje ya está construido para que le pasen cosas. Al que siempre le pasan desgracias, al que le critican, al que el trabajo no le va bien. Y cuando eso no te lo cuestionas porque tú eres eso, no hay opción. No hay opción. La persona que está a un nivel de conciencia personal y le dices, ¿por qué no cambias esto? Te dices que yo soy así. Si eres así, no puedes cambiar. Cuando tú te separas de tu personaje en un nivel de conciencia transpersonal, tú observas a tu personaje como si estuvieras en el cine, desde tu butaca, y ves los dramas que le pasan al personaje. Y le pasan cosas, a todos nos pasan cosas, ¿no? Y ahora otra vez tiene mala suerte, ahora otra vez le critican, ahora otra vez se enfada y tal. Pero cuando hay esta distancia, tu esencia no está en juego. Entonces no hay sufrimiento, no hay nivel de vibración bajo, porque tú lo ves desde tu paz interior. En este espacio, entre tu máscara y tu persona en esencia, es donde se produce todo. Ahí es donde tú puedes trabajar tus distorsiones cognitivas, tus sueños, tu inconsciente. Y en lugar de reaccionar a lo que le pasa al personaje, tú puedes responder desde tu esencia. Desde tu esencia, cuando tú respondes, pones intención. Y al poner intención puedes cambiar lo que pasa afuera. La diferencia es que el mundo te domina a ti, lo que le pasa a tu personaje te arrastra, o tú haces que pasen cosas. Haces que a tu personaje le pasen cosas de forma consciente, meditada y de acuerdo con tu esencia. Parece brutal, ¿eh? Lo que acabas de decir. Muy bueno. ¿Por qué a veces nos apegamos a emociones negativas? Es decir, a veces son generadas incluso por nosotros. No sé si te has en cuenta que las personas hacen una acción y por consecuencia viene el arrepentimiento y luego se arrepienten, pero a veces sí que es verdad que nos apegamos a las emociones negativas. ¿Por qué es? ¿También por lo mismo o influyen otras cosas? Podríamos hablar mucho de esto.
el personaje está diseñado para que le pase eso y para que no cambie, para que sea el malo, para que se equivoque siempre. Y también el drama, la persona que no sabe, la persona que no tiene éxito, genera mucha empatía. Y socialmente se potencia mucho esto. Es muy impopular, yo siempre lo digo, es muy impopular y se critica a una persona que es feliz, que tiene éxito, que tiene dinero. Es culpabilizante ser feliz. Porque claro, tenemos que ser unos desgraciados, ¿no? Tenemos que ser pobres, tenemos que pasarlo mal para que la gente tenga empatía con nosotros y seamos simpáticos con ellos, ¿no? Entonces, ser víctima es gratificante a nivel social. Está reforzado socialmente. ¿Y cómo podemos atraer a personas que vibren como nosotros? Hay una ley de la atracción, ya pasa, ¿no? Cuando tú te sientes bien con una persona, pues valóralo, cuídalo y refuerza ese vínculo, porque no abunda. Entonces, tendemos a buscar personas con nuestra misma vibración, ¿no? Tenemos a seleccionar de acuerdo con nuestras vibraciones. Siempre hay la típica persona que atrae al polo opuesto, ¿no? Una persona, por ejemplo, narcisista, su pareja ideal es una persona dependiente, entonces encajan en sus vibraciones opuestas, que es como un imán, ¿no? Vibran diferente, pero se atraen. Y es evitar, ¿no? Pues estas personas a las que atraes que no te hacen bien, ¿no? Pero la tendencia es a vibrar, a buscar personas que vibren como nosotros. Yo creo que estás dando muy buenos tips, Rosa, te lo agradezco. Para esas personas también que tengan como creencias limitantes, ¿qué les podrías decir? Para que puedan empezar un poquito. Sé que les dejarás el test y tal, pero para dar un poquito de claridad. La creencia limitante, cuando tú te escuchas decir no, tienes que cuestionar ese no. Cuando tú dices, esto no va conmigo, yo no se me da bien este deporte. Yo, por ejemplo, yo era una persona que nunca hacía deporte. Yo era muy patosa. Yo llegué a suspender gimnasia en el colegio, que no se podía ni suspender, pues yo suspendí. Y yo pensé que nunca podía hacer deporte, ¿no? Que no iba conmigo, que no. Pero ahora hago deporte y me encanta y tengo sus beneficios y es algo que todos podemos hacer. Que nos decimos no a muchas cosas, nos negamos a experimentar muchas cosas por creencias que luego no son reales, ¿no? Entonces, cuestiónate esos nos y cambia ese no por qué pasaría si lo probara. Y esto lo hemos recibido mucho en la educación. Hay personas que hemos recibido educaciones muy protectoras, ¿no? No hagas esto que te vas a caer, no cantes, no saltes, no grites, no destaques. Y estas personas que hemos sido educadas en el no, ese no lo hemos incorporado y aún lo tenemos. Entonces es cuestionarlo y probar, ser un poco valiente. Ese no se puede eliminar de nuestra vida porque a veces parece como, en vez de eliminar, parece como una cicatriz, ¿no? Que siempre la llevas contigo, pero que no la puedes dejar ir. Y parece que tengas que estar haciendo el trabajo constante, porque hay muchas personas que se encuentran en esta situación que tienen que estar como siempre trabajando. Es como una cicatriz que siempre llevarás, pero digamos que ya no te empieza a afectar. Es decir, ¿cómo esas personas realmente siempre la llevarán? ¿O es algo que te puedes desidentificar, que antes has hablado muy bien de ese personaje? Tienes muchísima razón cuando dices esto, porque las creencias limitantes, sobre todo contra más joven eres, en el momento en que se ha formado esa creencia, más difícil será de eliminar. Las creencias limitantes es muy difícil de eliminarlas, mucho, porque las hemos creado en un nivel inconsciente y emocional. Las hemos creado emocionalmente, cuando somos niños, cuando todavía no teníamos la capacidad de cuestionarnos lo que mi madre me estaba diciendo, mi profesora, esa persona que me dijo, tú esto no lo puedes hacer. Tú en ese momento tu cerebro no tenía capacidad para cuestionarlo y se lo creyó. Y lo que nos creemos se convierte en realidad. Y cuando algo es realidad para ti, es muy difícil cambiarlo. Entonces es algo que tenemos emocionalmente y lo único que puedes hacer es intentarlo traer a lo consciente, a la razón. Yo he dicho que tenía la creencia de que se me daba mal escribir y aún después de haber publicado más de 20 libros, yo siento que no se me da bien escribir.
y lo tengo ahí, pero no me afecta, como dices, ¿no? Es muy difícil eliminar las creencias del todo, pero yo creo que sí se puede, porque si hay hasta la iluminación, ¿no? El camino es largo, pero yo creo que sí se puede. Lo que sí que es verdad que hay que ser conscientes de que es una cicatriz y contra más joven eres, más profunda. Vamos a llamarle batalla interna. Ay, muy bueno. ¿Qué sucederá? Porque al ritmo que vamos, yo creo que tarde o temprano, todos llegaremos a tener el nivel de conciencia alto, creo, a la larga. No sé cuánto tardaremos. Si es posible, me gustaría saber tu opinión, ¿eh? ¿Qué sucedería también si a día de hoy todos estuviésemos en iluminación? Es algo difícil. Yo cuando estudiaba la iluminación pensaba, ¿cómo voy a escribir yo 300 frases sobre iluminación cuando es la gran desconocida, ¿no? Hoy en día no conozco a ninguna persona que cuando hables con ella te diga que aspira a la iluminación. Es como algo que hemos borrado de nuestra mente, ¿no? Ni siquiera ir hacia la iluminación, ¿no? Está como descartado. Pero yo siempre confío soy optimista con la especie humana y creo que hay una evolución y sí vamos evolucionando y vamos yendo hacia allí. Yo creo que si logramos una iluminación colectiva, yo creo que se disolvería todo, ¿no? Es como desapareceríamos como entes físicas y seríamos como espíritus. Tampoco creo que el objetivo sea la iluminación. Creo que estamos aquí para vibrar en todos los niveles, desde la vergüenza, y que el trabajo es ir subiendo en los escalones, ¿no? Y cada persona va a partir desde un punto y va a ir hacia el suyo. Las personas nos distribuimos de forma normal en la curva de Gauss, ¿no? La famosa curva de Gauss, y hasta que no lleguen las primeras personas a iluminación nos queda todavía mucho, ¿no? Porque es que ni tan solo la vemos, ni nos estamos ni acercando. Muchas personas se cuestionan cuál es el sentido de la vida. Es decir, cuando ya empiezas a vibrar un poco alto, te empiezas a cuestionar por qué has venido a esta vida. Me gustaría saber tu punto de vista. Bueno, un poco ya lo he dicho antes. Yo creo que hemos venido a esta vida a dar nuestro máximo potencial, ¿no? A dar lo mejor que tenemos. Lo que pasa es que es difícil, hay muchas pruebas entre medio y primero hay que encontrar el propósito para poder después desplegarlo, ¿no? Pero para mí el sentido de la vida es dar lo mejor que tienes tú como individuo, y todas las personas tienen algo bueno, que a veces no nos perdemos en las comparaciones o en los baremos de quién está en qué posición, y cada persona tiene algo en lo que es excepcional y en lo que puede brillar. Y yo creo que la educación debería enfocarse en este sentido, ¿no? De ver a cada alumno como único, cada hijo, cada persona que conoces, que tiene esa persona para ofrecer al mundo. ¿Es tóxico pensar de manera constante y siempre en positivo? Yo creo que no es natural y yo creo que esto genera la sombra, ¿no? Que es otro tema. La sombra, somos luces y sombras, ¿no? Tenemos una dualidad que no es evolucionado esto, porque la mente dual es una mente poco evolucionada. Pero de momento tenemos esas dos partes, ¿no? Entonces, lo que debemos empezar a hacer es a reconocer nuestras virtudes y nuestros defectos e integrar los defectos en nuestra personalidad. En el momento en que negamos nuestros defectos o lo que nos cuesta o lo que pensamos que es malo en nosotros, le damos fuerza y lo convertimos en nuestra sombra. Y a medida que negamos más este aspecto que no queremos de nosotros, más difícil es controlarlo y al final acaba tomando las riendas de nuestra vida. Para explicarlo más fácil, es como querer sumergir un globo de aire en el agua. Entonces gastamos mucha energía en sumergir el globo y llega un momento que ya no podemos más, y cuando sale la sombra, pues sale mal, lo estropea todo, ¿no? Nos moja a todos. Entonces, la solución es pues aceptar esa parte que no está tan aceptada o que nos culpabiliza o que en lo que no somos tan buenos, y integrar esa parte en nosotros, porque
al final lo que nos hace únicos es esa parte negativa. Nos hace nuestras heridas, nuestros traumas, todo eso que a veces nos cuesta mirar a la cara, ¿no? Entonces, si lo podemos llegar a integrar, seremos más auténticos, ¿no? Y podremos ser más nosotros, tenemos permiso para ser. Has mencionado algo importante que es la sombra, que por lo que interpreto hay que integrarla. Hay cosas que no queremos integrar. Es decir, antes mencionábamos lo de la cicatriz, el dolor, la ira. ¿Cómo podemos, es decir, integrar la sombra? Es algo que genera mucho miedo a veces. ¿Cómo podemos hacerlo? Elevar nuestro nivel de conciencia y ¿qué más podemos hacer? Lo que genera sombra es la no aceptación. Entonces, para poderla integrar es aceptarla. Es como el primer paso es reconocerlo, ¿no? Reconocer quién somos y reconocer que no somos perfectos, y lo que no nos hace perfectos es lo que nos da profundidad y sabiduría. Porque en esa imperfección es donde nos vamos a equivocar y vamos a aprender. Por lo tanto, en realidad la sombra no es sombra, es un tesoro. Lo que pasa es que estamos condicionados, estamos acostumbrados a ver los defectos y las imperfecciones como algo a evitar, algo a esconder, cuando lo que deberíamos hacer es realzarlo, porque es lo que nos da identidad. ¿Cómo crees, Rosa, que las redes sociales afectan nuestra vibración personal? Bueno, la red social trabaja mucho en el deseo, ¿no? Entonces nos da herramientas pues para consumir, para estar en esta rueda, ¿no? De querer más, tener más estímulo, tener más colores, más música. Es algo que nos eleva, nos baja mucho la conciencia y la vibración también. Aunque parece que no haga daño porque es como entretenida, ¿no? Lo que te hace es te quita tu presencia. Y es algo que justamente es lo contrario de lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos estar más presentes, no menos. Porque tú crees que la meditación, la gratitud, nos puede ayudar en nuestros estados de conciencia. Totalmente. Y las dos grandes enfermedades actuales que hay son la ansiedad y la depresión. La ansiedad por estar mirando al futuro y la depresión por estar mirando al pasado. Por lo tanto, la presencia que nos da la meditación no es más que hacer lo que haces, es viendo lo que estás haciendo y estando por lo que estás, ¿no? Cualquier cosa puede ser meditación mientras le pongas el componente de la presencia y la intención de meditar. Por lo tanto, la meditación es la medicina universal que tendríamos que tener todos ahora. Está comprobado científicamente que a todos los niveles es positivo y es algo que yo creo que debería ser obligado para todas las personas, ¿no? Dedicar un momento al día a meditar y a hacer introspección, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Me gustaría entrar en los estados, en los niveles de conciencia y así por encima, antes de concluir, que me digas un poquito qué quiere decir cada uno, ¿no? Para que las personas también se puedan poner en contexto y sepan qué quiere decir cada uno. Por ejemplo, la vergüenza, ¿qué sentido tiene? La vergüenza es un nivel de conciencia, es el más bajo de todos. Yo en el libro sí que he añadido uno que es de 0 a 20, que es que aún no hay conciencia, pero esto lo eliminamos. La vergüenza es el nivel más bajo, es muy destructiva, porque es el deseo de desaparecer, ¿no? Ni siquiera poderte mirar, sentir vergüenza por ti mismo, por existir. Y yo la ligo mucho con el suicidio también. Entonces, cuando veo test, ¿no? Que la vergüenza es alta, me da un poco de miedo de que esa persona está muy, muy mal. Es querer desaparecer, querer no haber existido, no haber nacido. Es lo más bajo que existe, ¿no? Entonces es un nivel muy duro. Un poco para puntualizarle el tema del libro, las personas que lo lean y empiecen leyendo Vergüenza, que es el primero, yo siempre aconsejo, después de leer este, que es muy duro, leer uno positivo para no quedarte con una mala vibración. El nombre, Rosa, del libro para que las personas... Sí, se llama Vibrar de 0 a 1000. Okay. Entonces, claro, una persona que empieza a leer el libro y lee estas frases que son muy impactantes, pues no quedarte con ese nivel, ¿no?
acabar el libro en un nivel el que quieras, de a partir de 200, y quedarte con una vibración positiva. Porque la vergüenza es muy dura, muy dura. La culpa. La culpa es algo que conocemos muy bien, que he sido educados en una religión cristiana, que es culpabilizante, que todo es pecado, que te hace sentir, ¿no?, responsable de tu maldad. Es un nivel en el que hemos estado educados en las escuelas, en la vida, y es un nivel que es un precio que debemos pagar también, como hemos dicho antes. La culpa es como un arrepentimiento constante y se ve mucha culpa. Vivimos mucho en culpa. ¿Y apatía? La apatía es no implicarte con la vida, es como tener una distancia. Yo diría que es un miedo a implicarte para no sufrir. Por lo tanto, te mantienes al margen y nada va contigo. Lo que pasa es que es una vibración negativa porque en el no implicarte no entras a vivir, ¿no? Y ahí se asemeja un poco con la vergüenza de no querer estar, no querer involucrarte, no querer compromiso. Porque luego vendría el sufrimiento y el miedo. No sé si es una línea muy fina o las podemos describir también. Bueno, cada una tiene su matiz, porque el sufrimiento, por ejemplo, no es tanto querer evitar algo, sino interpretar de las situaciones algo doloroso, ¿no? Entonces, hay mucha gente que vibra así, y yo cuando hablamos de vibraciones y de estos niveles, siempre digo que cada persona tiene su canción, su melodía, y hay personas con las que hablas y todo es sufrimiento, y todo lo que te explican lo viven de una manera que su vibración hace que la realidad parezca otra, ¿no? Y realmente es así. Para las personas que vibran mucho en un nivel, esa cancioncilla constante que es su melodía, ¿no? Entonces intentemos pues darnos cuenta de esto para hacer melodías con otro tono, porque realmente te agota una persona así. ¿Y el miedo, Rosa? El miedo es algo que intrínseco a las personas, es una emoción primaria y también tiene su parte positiva, ¿no? Lo que pasa es que cuando nos quedamos encallados en una vibración de miedo es muy corrosiva para una persona. Incluso hay estudios en los que personas que han estado en situaciones de miedo constante durante un tiempo, eso ha reducido su vida, ¿no? Sus telómeros son más cortos. Entonces el miedo directamente te quita vida. Por lo tanto, hay que dosificarlo para usarlo en beneficio. No se puede no sentir miedo, pero sí que no se debería de cronificar. Deberíamos usarlo para estar a salvo y punto, ¿no? No estar ahí en ese encierro es muy corrosivo a nivel ya físico, ¿no? Entonces, bueno. Porque hay veces que dicen que te mueves por deseo o por sufrimiento, ¿no? Y a veces muchas personas han logrado grandes cosas en estos estados. Es decir, es cuando tu mindset cambia y es como cuando realmente a veces es lo que te dicen, ¿no? Tienes que tocar fondo para catapultar, ¿no? Y a veces parece mentira, pero parece que tengas que estar en esos estados para volver a subir. No sé si también piensas lo mismo. Sí, sí que es cierto, pero con un matiz. Cuando tú has vivido miedo, lo que te hace saltar no es el miedo en sí, sino entrar en coraje, que es el momento que dices, yo no quiero ya estar ahí, ¿no? Y yo puedo superar esto. El miedo en sí no te va a hacer reaccionar. Vas a huir o vas a entrar en rabia, pero la reacción automática del miedo no es... Estando en miedo no vas a poder actuar. Lo que vas a tener que subir tu nivel a coraje, eso sí. ¿Y deseo? El deseo, bueno, es el consumismo, es el marketing, es el querer más, es una trampa al final, ¿no? Porque es una espiral. El deseo te hace moverte, es perseguir esa zanahoria, ¿no? Te hace moverte, pero cuando la consigues hay otra zanahoria y es una espiral en la que nunca consumas, nunca llegas a esa felicidad, a esa satisfacción, porque en el momento que consigues el objeto deseado vas al siguiente. Entonces es una trampa, es muy tramposa. Y aquí he englobado enfado, rabia y ira. ¿Qué quiere decir?
Bueno, la ira, el enfado va muy relacionado con la frustración, ¿no? Entonces, también es mucho mirada al pasado y es más elevado porque tienes más energía. Si te das cuenta, cuanto más arriba vamos, más son menos malas, ¿no? Porque la ira también te hace actuar, ¿no? No es como el miedo que te paraliza, sino que te hace actuar. Y es algo que se usa ya no para manipular, sino ya para conseguir lo que quieres, ¿no? Yo quiero un objeto, ¿no? Con la ira es como consigo lo que quiero a la fuerza, ¿no? Algo que no hemos hablado es que las vibraciones negativas usan la fuerza en la vida. Y las emociones positivas usan el poder, que es el libro que basa esta teoría, ¿no? Poder versus fuerza. Y el perdón, ahora seguiremos, ¿no? Pero el perdón, ¿dónde queda en esta tabla, digamos? Porque en estos estados bajos siempre hay como dolor, ¿no? Y el perdón, ¿dónde quedaría? El perdón sería una emoción, una vibración elevada. Creo que se dice aquí compasión, ¿puede ser? Sí, aceptación, puede ser. Sí, vale. Porque luego vendría el orgullo y el coraje, que ya sería calibrar en 200, que es cuando mencionabas que hay un cambio. El cambio a positivo. Y naturalidad positiva, digamos, sería la siguiente, ¿no? Neutralidad. Neutralidad, perdón. Sí, la neutralidad sería después del coraje, que es cuando tú ya actúas y puedes y tienes la confianza. Es la neutralidad. Pues en la neutralidad no juzgas, ¿no? Ante una situación, antes de decidirte por decir sí o no, te mantienes una distancia y no te implicas. No te pones tú en el tablero, porque no toca, ¿no? Elegir un bando. Entonces es una vibración positiva, porque te permite valorar las situaciones con cierta perspectiva. Cuando estamos en miedo o estamos en ira, tú estás en un bando siempre. ¿Y fuerza de voluntad? La voluntad se parece mucho al coraje, a veces me costaba distinguirlas, pero la voluntad ya no dices yo sí que puedo como una idea, sino que puedes. Ya directamente haces, ¿no? Entonces consigues lo que te propones, vas adelante, haces lo que haga falta, no te falta confianza, ¿no? para hacer lo que necesitas. Ni te planteas si puedes o no, simplemente lo haces. ¿Y la aceptación? La aceptación es algo que nos hace mucho bien, es muy básico para nosotros porque vivimos en un mundo de mucho juicio, de mucha exigencia también, y entonces no es realista, ¿no? Y querer llegar a unos niveles que no te tocan, pues no te hace sufrir, ¿no? Ahí está la frustración que hablábamos. Por lo tanto, en la aceptación es como darte permiso para equivocarte y vivirlo de una manera natural, ¿no? Porque, bueno, lo que hay, lo que es y no hay más, ¿no? ¿La razón? La razón es un nivel que me encanta porque yo no lo veía tan elevado y después viene el amor. Y yo siempre me parece muy curioso porque muchas veces hablamos de ¿a qué haces caso? ¿A la razón o al amor? Y aquí se ve un poco que las dos son vibraciones positivas, hay que hacer caso a las dos, pero está un poquito por encima el amor. Entonces, la razón es un nivel vibracional que a mí me encanta, que siempre me ha guiado mucho en la vida, porque yo he sido una persona de razonar mucho, de pensar, de buscar un sentido a las cosas, y me alegra mucho que sea una vibración tan elevada. Entonces, bueno, la razón es eso, ¿no? Buscar el porqué, indagar, investigar. Y cuando estás en ese estado, te sientes bien, porque buscas respuestas, encuentras, pones orden, encajas piezas. Es una vibración en la que hay mucho juego. Y el amor también, es decir, dices, todos sentimos amor, ¿no? O todos por lo menos hablamos de amor y nos hemos enamorado. Puede ser amor propio o ajeno, ¿no? Pero dices, cuando muchas personas vibran en vibraciones bajas, ¿realmente pueden sentir amor también? Sí. Esa es la pregunta que yo muchas veces me he hecho. Sí, yo ahora que he hecho tantos test,
veo que las personas tienen esos picos, ¿no? No es estoy hacia lo negativo, hacia lo positivo, tienes de todo. Y el amor es algo que se cultiva bastante. O al menos al contestar el test las personas piensan que sienten amor, ¿eh? Porque una cosa es la respuesta al test y otra es, ¿no?, la sinceridad con lo que contesto, ¿no? Entonces el amor es una vibración alta, está en la mitad de las vibraciones, son 500, y yo pensaba que sería incluso un poco más alta, pero veo que está ahí a mitad. Y el amor es algo que es la vida, ¿no? Es lo que genera vida y es una vibración que es muy liberadora y es algo que todos hemos sentido, como decías, ¿no?, alguna vez. Entonces es fácil acceder a ello. Luego nos quedaría alegría y paz antes de entrar a la iluminación. Sí, la alegría me gusta mucho comentarla porque el objetivo de muchas personas es la felicidad y la felicidad vibra alto, pero no es el objetivo. Está ahí, ¿no?, entre medio. Entonces la alegría es la celebración de la vida. Yo creo que hay que celebrar todo lo que se pueda. Hay que agradecer y es una emoción, es una vibración que nos nutre, ¿no? Agradeces y estás de acuerdo. Y después viene la paz, que es curioso, ¿no?, porque una vez has celebrado, la paz es como más sereno. Y esto los maestros Zen lo dicen, ¿no?, que el objetivo de la vida no es la felicidad ni tener picos, sino que tener menos oscilaciones en la vida y estar en algo más plano, ¿no? Y eso sería la paz. Sería encontrar esa serenidad que no es alegría ni sufrimiento, ¿no? Ese mundo intermedio. Y ahí se mueve una vibración muy buena. Y por último, que lo que mencionabas antes, la iluminación. ¿Se puede llegar? ¿Qué quiere decir? Se puede llegar, yo creo que sí, soy optimista. Se pueden tener momentos cumbre, que son momentos que a lo mejor duran en décimas de segundo o en segundos, que son momentos en los que tú te sientes como una plenitud extraordinaria, ves incluso luz, son momentos que recuerdas, ¿no?, que te impactan, que te cambian. Y lo que significa la iluminación es sentirte parte del todo. En el cuadro original de niveles vibracionales, la emoción asociada a la iluminación es que es indescriptible. Porque en el momento que tú la puedes describir, ya pierde su esencia, ¿no? Pero sería un poco sentirte que eres, que hay algo más aparte de ti como individuo, que formas parte de algo más y hay una conexión con la naturaleza, con el cosmos, con el universo. Ya para ir concluyendo, Rosa, para las personas que nos están escuchando y estén pasando una batalla interna a nivel general, ¿qué legado les dejarías? Bueno, yo tengo el legado de mis libros. ¿O qué libro, por ejemplo, les dejarías y el por qué, así de manera muy breve? Bueno, mis libros todos tienen como objetivos muy diferentes, pero hay uno que me encanta, que es ¿Quién soy?, que es un libro, que es una novela en la que una madre explica psicología a su hija. Entonces es un libro para comenzar a hacer un trabajo de crecimiento personal que se entiende muy bien, que explica todo esto que hemos hablado, de los niveles de conciencia, de muchas cosas, muy fácil de entender y muy básico. Y aun siendo muy fácil y sencillo, se profundiza mucho. Entonces, quien quiera iniciarse en la lectura y a quien le haya resonado esto y que le haya gustado, pues le recomiendo el libro de ¿Quién soy? Lo dejaremos en la descripción. No sé si quieres añadir algo más antes de concluir, Rosa. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí contigo. Un placer conocerte, que te había visto mucho por redes y estar aquí pues es un regalo. Y bueno, que hemos vibrado en el mismo nivel. Y muchísimas gracias, la verdad es que... Muchísimas gracias y nos vamos despidiendo aquí. Hasta la próxima.